Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a la autora Jordi Llobregat por haber pensado en mí para unas pequeñas palabras de introducción, y muchísimas gracias también a la FNAC por apostar siempre por las letras, la buena prosa, la literatura y los actos, y por haber reformado este fórum y haberlo dejado pues más amplio, que siempre es un gusto. Hay algo que empieza a ser realmente sorprendente en Valencia, y es que, si recordáis, en los últimos años, muchas veces de una manera merecida por culpa de los políticos corruptos, nos han estado vapuleando desde todas partes hasta la extenuación. Sin embargo, han obviado que en materia de literatura está empezando a surgir una generación que pisa muy fuerte. Tenemos por ahí a nuestro amigo Marco, que siempre está ganando premios por todas partes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tenemos aquí a Jordi Llobregat, tenemos por ahí a Santiago Álvarez, tenemos a Santiago Posteguillo, tenemos a Paco Roca, tenemos a Carmen Amoraga, tenemos a Joaquín Camps, y es una pena que todo el peso de la putrefacción esté ocultando este movimiento que empieza a ser bastante único en España, sobre todo por su calidad y su cantidad. El libro que nos ocupa hoy es uno de los bombazos de la temporada. Se ha vendido a 18 países antes incluso de editarse, y ha llegado hasta los confines de Japón y de Corea, lo cual debe de resultar terriblemente emocionante. Estas cosas no pasan por casualidad. En la vida, cierto es, a veces hay un poquito de casualidad y hay una pizquita de suerte, pero insisto, detrás de un fenómeno así hay mucha calidad y mucho trabajo y mucho esfuerzo. El secreto de Vesalio aúna varias historias. Por ejemplo, tiene thriller, tiene género negro, tiene una ambientación exquisita en la Barcelona de 1888, que es cuando la Expo de Barcelona, tiene una trama que te engancha, tiene un primer capítulo que te atrapa y que te obliga a leer y a seguir leyendo, tiene muchísimo trabajo de documentación, tiene una gran prosa y tiene muchísimo de la perspicacia por encontrar una gran idea, que es lo fundamental en todas las novelas. Jordi Llobregat ha encontrado esa gran idea, ha sabido armarla, ha sabido darle forma, y que luego, pues insisto, todos los que conocemos un poquito el mercado editorial, las casualidades no existen. Las editoriales son muy implacables. Tú envías el material, ellos tienen una escudería, tampoco ganadería, una escudería de lectores profesionales, ¿en qué estaría pensando? Y pasas una primera criba. Cuando pasas esa primera criba, llegas a una segunda criba, luego llegas a la tercera, que más o menos es una editora, luego llegas a la editora jefe, luego llegas a otro jefe. Es decir, que en el país del nepotismo y de los enchufes, quizá donde menos enchufes existan es en las editoriales. Por eso, si El secreto de Vesalio ha llegado en tan poco tiempo, tan lejos, en tan poco tiempo desde que Jordi empieza a mover el manuscrito, su trabajo le habrá costado, evidentemente, es porque es una obra de enorme talento. Yo la recomiendo vivamente, me la he tragado desde que supe que tenía que hablar con él en la radio hasta ahora. Es sorprendente, te sumerge directamente en aquel ambiente. Hay un perfume lejano, quizá un homenaje a Jack el Destripador, y luego a mí me recuerda, hay otra cosa, ¿os acordáis de La noche del cazador con Robert Mitchum y los nudillos de Hate and Love y esa pelea? Bueno, pues aquí hay una pelea entre la ciencia y la superchería, entre la superstición y toda la modernidad que empieza a llegar, y a veces me imagino todo eso ahí en la novela, esos dos puños que se están peleando, y que, insisto una vez más, te atrapan. Solo cabe pues felicitar a Jordi Llobregat. Ha preparado una presentación de audiovisual para que nos enganche a todos, y luego sí que os animo a que le hagáis preguntas, sobre todo una, su relación con Barcelona; dos, de dónde le viene lo de Vesalio, que es muy curiosa esa historia, y tres, si esperaba tener éxito tan apabullante y si luego nos va a pagar una ronda de copas en vista de ese éxito, que es lo más importante y que para eso hemos venido todos. Jordi, un aplauso. Bueno, ya hemos acabado, vámonos. ¿Qué voy a decir ahora, no? Bueno, sí, he preparado... Perdona, mi personaje favorito es el periodista, y no por corporativismo, que se me había comentar eso. Es delicioso. Además, ese candotier Maurice Chevalier y esa ropa un tanto ya astradita que lleva el tipo, fantástico. Todos muy bien, pero mi cariño, y creo que parte del tuyo, se va hacia Bernat. No veas el canotier, tu problema es da, porque claro, tú le pones un sombrero a un personaje y se te olvida. Y eso marca. Y ves que llevar un canotier marca. Se ha ido de restaurante, se ha ido sin el canotier. Hostia, vuelve al restaurante. Entonces tienes que poner el canotier. Y es muy bonito poner un canotier, pero un canotier es un sombrero así de paja para que no... Sí, como el que va después Maurice Chevalier. Sí, sí, correcto. Se lleva mucho. Ahora no te lo imaginas por la calle, alguien así.
Creo que hay un anuncio de un hipster que se pone uno. Queda muy bueno. ¿A dónde hemos llegado? Pero es horrible poner un Canotier en una novela, la verdad. Bueno, yo he traído... hay algunas personas aquí que ya saben de qué va la historia. Algunas personas ya se han leído la novela, lo cual es genial. Sobre todo, espero que no hagáis ningún spoiler, por favor. Ya lo hacen los periodistas por vosotros. O sea, que no os preocupéis. Yo me he portado. Sí, tú lo has hecho bien. Bueno, pues primero agradecerle a Ramón que me presenta aquí. También agradecerle a la FNAC estar aquí. Es un entorno muy especial. Además, yo creo que como autores inauguramos el nuevo espacio. Como hicimos aquí en Valencia Negra un acto, han dicho vamos a hacerlo más grande para Valencia Negra y tal. Y bueno, ya veis, estamos más cómodos y más anchos. Los actos de presentación son actos que a las editoriales en realidad no les interesa. No es algo que quieran que se haga porque no tiene rentabilidad. Pero sin embargo, para los autores es uno de los grandes momentos para poder presentar entre amigos y futuros amigos posiblemente lo que has hecho escondido en solitario durante mucho tiempo, incluso años. Entonces, por mucho que hayas hablado en entrevistas y tal, vuelves a ponerte nervioso porque te sientes responsable de lo que os voy a contar, ¿no? O sea, que lo que quiero decir es que me perdonéis si hago alguna cagada, vamos. Básicamente es eso. El secreto de Vesalio es una novela que tiene cuatro partes realmente importantes para mí. Una de ellas es Andreas Vesalio. Andreas Vesalio, que es un personaje real, creo que ya todos lo debéis saber, es el científico que provocó los primeros pasos de la anatomía moderna. Andreas Vesalio no estaba previsto que estuviera en la novela. O sea, yo estaba trabajando en una novela y curiosamente ahora da la sensación de que es una pieza, no da la sensación, es una pieza fundamental de la novela. Pero yo lo encontré mientras me documentaba para la parte médica de la novela, que es bastante profunda y me costaba bastante porque obviamente no tengo conocimientos médicos. Y entonces, claro, me encontré a Vesalio una noche de esas oscuras que estás mirando la pantalla ya medio ciego y te sale un grabado como este, ¿no? Y te sale una cara como esta. Este es Andreas Vesalio. De hecho, se dice que es el autorretrato más fiel, hay alguno más, pero no hay muchos. Perdón, he dicho autorretrato, el retrato más fiel de Andreas Vesalio. Y yo creo que tiene una mirada y una expresión bastante fuerte, ¿no? Y que refleja muy bien lo que fue este hombre. Este hombre, sobre todo, lo importante no es su obra en sí, que está más que superada, sino lo importante de Andreas Vesalio es que pone en duda todo un statu quo de más de 1000 años, alrededor de 1000 años. Y bueno, tenía 28 años cuando lo hizo y de forma muy ambiciosa, poniendo en peligro todo lo que era una vida muy cómoda, porque tenía una cátedra en Padua y estaba muy bien situado. Él arremete con la ciencia médica de ese momento, con la anatomía de ese momento, y pone todo eso en riesgo hasta tal punto que sus propios profesores le insultan de una forma además muy graciosa. Yo en la página web lo tengo ahí porque es realmente un insulto muy largo, pero que está muy bien. Le falta decir que es el demonio. Es increíblemente interesante. Y entonces para mí descubrirlo una noche fue estupendo. Descubrirlo a él y descubrir pues eso, ¿no? Lo que es el De Humanis Corporis Fabrica, que es su tratado, es el tratado que él publica con 28 años, que curiosamente esas son las curiosidades que a los escritores nos gustan, que yo no he usado, pero cualquiera puede usar en un momento dado. Galileo en el mismo año publica su obra, su teoría heliocentrista, y digamos que nace al mismo tiempo la anatomía moderna y también la astronomía moderna. Y este De Humanis Corporis Fabrica lo que tiene más interesante son, aparte del contenido, que es un manual anatómico, es que hay grabados. Y hay grabados que son grabados que cuando los ves por la noche en internet, medio así que no sabes lo que es, de repente te sobrecoge que no sabes dónde has entrado, si en una página gore y tal. Y entonces te das cuenta que has descubierto algo increíble. Y yo entonces me tocó. Es algo increíble, pero a la vez pensé, madre mía, ¿no tengo que estudiar a este tío? Y me costó bastante. O sea, tuve que estudiar a Vesalio toda su vida, y ahí descubrí lo que Ramón insinuaba, descubrí la leyenda de Vesalio,
que en ese momento, cuando yo lo descubrí, no era una leyenda. O sea, Vesalio se dice, en un momento está trabajando como médico en la corte de Felipe II y hace una disección a un joven noble, y cuando le abre, todos los testigos observan que el corazón todavía late. Entonces la Inquisición lo condena a la hoguera, lo condena a muerte, y Felipe II se lo conmuta con un viaje a Jerusalén. Él hace ese viaje y cuando vuelve, su barco es un desastre, naufraga en la isla de Zante, en Grecia. Ahora decir Grecia, enseguida te viene a la cabeza. Y muere allí por extrañas circunstancias. O sea, en realidad porque no se sabe por qué muere, pero obviamente seguramente porque enfermó en el viaje y muere con 50 años. Muy joven. Todo lo hizo muy joven. Él entra a la universidad a los 14 años. ¿Qué ocurre? Tú lees esto y dices, ¡ay, qué curioso! De repente no sé quién aparece, te quita la cabeza normal y te pone la cabeza del escritor y dices, ¡ay, la tía del corazón! ¿Y por qué la tía del corazón? Qué raro, ¿no? Porque un anatomista tan prestigioso no puede ser que abriera un cuerpo vivo. ¿Y si no estaba vivo? ¿Y si hizo algo al corazón? Y comienzas con los y entonces de repente se genera una historia, una trama, de repente profundiza, tu imaginación estalla y comienzas a desarrollar cosas. Y este es un poco la leyenda. Luego yo, una vez el libro publicado, conseguí documentarme mejor y descubrí que es un rumor, o sea, no es un rumor, era un intento de desprestigiarlo de un competidor, de un médico competidor de Vesalio, y toda esa historia en 1945 se demuestra que es incierta. O sea, que ese rumor, o esa leyenda, se tiene como cierta 400 y pico años. Eso es impresionante. Lo que sí es verdad es que no consiguió desprestigiar a Vesalio. Es alguien muy prestigioso. Una cosa que no he dicho al principio, porque lo digo tantas veces que se me olvida, es que lo que me dio más curiosidad por Vesalio es que, excepto 2 o 3 personas de aquí, seguramente no sabíais quién era Vesalio. Y Vesalio es uno de los científicos uno de aquellos científicos que nos han afectado más en lo que es nuestra vida, realmente. Nosotros somos lo que somos gracias a gente como él, ¿no? Entonces creo que merecía un papel en la novela. Luego está la Barcelona de final de siglo. Porque elijo esta ciudad. Hay un elemento sentimental muy importante, que era la ciudad de mi madre, y eso la verdad es que es una excusa que no sirve de nada, porque si la historia no encaja, tú no usas esas cosas, ¿no? Pero es verdad que es un placer volver a la ciudad, documentarse y encontrar a tu madre en el aire, en el hablar y en las esquinas de la ciudad. Con lo cual yo he disfrutado mucho documentándome cada vez que volvía a la ciudad. Pero sobre todo lo importante de Barcelona es el momento que vive. Y es una de las cosas que a mí como escritor me gusta, que son los momentos históricos que son frontera. Barcelona en ese momento va a celebrar la primera exposición universal y a la vez se está celebrando el primer Congreso Internacional de Espiritismo. Gracias a la exposición universal se empieza a dar luz eléctrica en alguna calle, en unas pocas, pero al mismo tiempo la gente no vivía por la noche en la ciudad, porque lo más normal era perder la vida en la calle, porque la noche no había suficiente luz. No sé si conseguís imaginar la diferencia con vuestra vida actual. Vivimos una vida que no tiene nada que ver con una vida tan peligrosa y tan seguramente corta y dura como la que se vivía en una ciudad como Barcelona en ese momento, pero a la vez se dan los primeros pasos para convertirse en la ciudad que es ahora. Entonces esto a mí me interesaba mucho y es lo que me explota, ¿no? Un poco en la cara. Aquí lo que veis es un plano que tiene 3 años más, o sea, es de 1891, y yo tengo el mismo plano en casa, en una pared, ocupando 3×3 de la pared. Como podéis pensar, una discusión importante, porque colocas un plano en la pared y ocupas media habitación. Y es un plano que para mí es muy importante, porque está en la ciudad, es en la ciudad que viven los protagonistas. Está ya lo de la expansión del Cerdá,
la diagonal marcada, pero todo lo que vemos de Gracia, Sants, pues estos son pueblos en estos momentos, no pertenecen a Barcelona, están a punto de pertenecer. De hecho, hoy en día no veríamos más que gris de construido, y la ciudad de Barcelona sobrepasa Collserola y sigue por arriba, es una urbe que no tiene nada que ver. Pero entonces yo cada vez que veía el plano encontraba lugares que ya no existen, ¿no? Allá a la izquierda, al lado de Ramón, está el hipódromo. Hay un hipódromo que dejó de existir hace muchísimo tiempo, que también fue el lugar donde aterrizó un avión en España. O sea, imaginaos el uso que tenía el hipódromo. Por allí arriba, allá a la izquierda, está el Sanatorio de Nueva Belén, que ahora es el Centro de Ciencia de Cosmocaixa. Y de alguna forma yo empecé a situar puntos por toda la ciudad y hacer que los personajes nos hicieran ver la ciudad. O sea, eso es lo que me interesaba. En lugares que ahora pues no existen o han dejado de existir, o lugares que han cambiado mucho, ¿no? Y como os decía, lo que me interesaba a mí es esa dicotomía entre el espiritismo, tan importante, y en ese momento quería que fuera que la doctrina se diera en todas las escuelas del país. Eso fue la principal demanda del Congreso, entre otras cosas. Y al mismo tiempo se hacían cosas como uno de los andamios más era el más alto de cualquier edificio que había en Barcelona. Por ejemplo, aquí la historia es muy divertida porque el ingeniero es un gran ingeniero que tiene un nombre que nadie conocerá aquí y yo no recuerdo ahora, pero este andamio, que es de hierro, todo el mundo pensaba que se iba a caer y iba a matar a la gente. Entonces el alcalde Rius de entonces se fue al ingeniero y dijo: tienes que desmontarlo porque caerá y matará a alguien. Y da igual que la columna de Colón no podamos, porque es la columna de Colón, la que seguramente todos conocéis. Entonces el ingeniero se puso debajo del andamio y subieron la estatua de Colón, justo él debajo, para demostrar que no se caía. A cambio consiguió que todo el hierro del andamio se lo volvieran a dar, y ahora es un puente, creo que en Girona, ese hierro. Entonces, claro, son momentos de esplendor en muchas ciencias o tecnologías o la ingeniería, pero a la vez tenemos que, se utilizan aún medicamentos, digamos, espiritistas o fantasiosos. Y hay también el principio, algo de una época muy bonita que todos conocéis, que es el modernismo. Empieza a surgir, y me gustó mucho que un personaje despreciara lo que iba a empezar a surgir. ¿Por qué? Porque lo solemos hacer. Por eso solemos hacerlo todo. Alguna vez eso de este Podemos no va a llegar a nada. O cosas así, ¿no? Ay, mira, cosas de este tipo, ¿no? Entonces es muy interesante para mí, y espero que para vosotros. Y luego pues yo vivo también mucho de imágenes, me documento en fotografías, pues por ejemplo de este estilo, que si la veis aquí es difícil, pero lo que podéis ver, por ejemplo, es que la gente se está informando de panfletos, que incluso creo que hay un niño repartiendo periódicos. Es un momento donde el periodismo es fundamental. De hecho, incluso, por ejemplo, la misma Vanguardia, ese es el año en que da un vuelco a lo que estaba siendo hasta ahora, que era un panfleto muy político. Intentan convertirse en un periódico más moderno. Es justo en el año 1888, y de hecho su hemeroteca surge, la tiene ahí. Y se ve que cómo es la Rambla Real. Ahora veréis holandeses corriendo por en medio con los cascos puestos, pero la Rambla es un lugar de encuentro, un lugar donde se relacionaba la gente de todas clases, no entre ellos, obviamente, no entre clases, pero era donde se encontraba todo el mundo. De hecho, Gracia aparece luego para que las clases pudientes pudieran separarse del vulgo, como debería ser. Pero bueno, aquí veis, por ejemplo, las Ramblas y el Liceo. También podéis ver los cafés. Los cafés son lugares muy, muy interesantes para mí. Por eso aparecen en muchos cafés los personajes. De hecho, aparecen incluso en un café que se llaman cafés cantantes, que son cafés donde se cantaba y se bailaba flamenco. El Canotier. Ah, sí, mira, eso es el Canotier. Sí, que hay un montón, claro. A mí se me olvidaba cada momento que se iba el señor y no tenía Canotier. Seguro que alguien me dice: oye, cuando se cae tal, ¿dónde deja el Canotier? Pues lo deja en su casa. Ya está. Pero bueno, los cafés cantantes son lugares donde normalmente acababan en peleas siempre.
y en esto no desvelo nada, pero hay una pelea en un café de cantante, y es que era lo más normal, porque se apostaba ilegalmente y normalmente además se hacía trampas. Entonces, por ejemplo, está documentado, que parece que sea ficción lo que he escrito, pero realmente era un lugar que acababan a navajazos. Incluso hay, en La Vanguardia mismo hay noticias de que mataron a tal persona en tal café cantante. Luego también tenemos la Barceloneta. La Barceloneta es un lugar muy curioso, que no haya estado. Yo siempre pienso que es un ejército formado, y es porque lo hizo un ingeniero militar. Desalojaron de una zona, toda una barriada de Barcelona, y trasladaron a todo el mundo a lo que es un islote. En realidad es como un islote, es una legua de mar, y el ingeniero pues montó una serie de edificios de una forma castrense. Es un barrio muy interesante ahora también. Entre otras cosas está la librería Negra y Criminal, que es una librería muy especial. Pero es un barrio que os aconsejo ir y que comáis por ahí, un barrio de pescadores, ¿no? Y era un barrio que a mí me apetecía mucho que fuera. Además está al lado del puerto, y eso me daba mucho juego para la novela. Una cosa interesante que podéis hacer es que podéis ver los lugares de la novela, o sea, existen. De hecho, incluso a mí a veces me sorprende darme cuenta, ver la fachada y ver el año, y decir, hostia, que por aquí pasó Pau, o por aquí. Porque yo me los creo, ¿no? Y digo, y tal. Y luego digo, cuidado, te van a encerrar. Pero me lo veo allí y digo, pues este edificio estaba y los vio, ¿no? Y esto es un plus, ¿no? De hecho, en septiembre me han invitado a Barcelona a hacer una ruta turística por la Semana del Libro en catalán, porque el libro está traducido también al catalán, y tengo que hacer una ruta turística. El problema es que me han dicho que no puedo hacerles andar durante 5 horas, porque los que habéis leído la novela sabéis que se reparte la novela se reparte por toda Barcelona. Yo les propuse que podíamos hacernos toda la Rambla, todo el Paseo de Colón, que es este, y luego ver el parque y tal. Y me dijeron, hay señoras mayores, y moriría alguna. Y yo pensé, muy bien, eso saldría en los periódicos. Pero no me han dejado. Entonces vamos a ver el parque de la Ciudadela, que es el donde estaba la Exposición Universal. Aquí esto es más o menos reconocible. Yo creo que la foto está hecha, la fotografía está hecha desde Colón, puede ser que desde el andamiaje de Colón, porque es difícil que puedan haberla hecho o eso o el globo que había en la Exposición Universal. Había un globo, y esto es la Estación del Norte, donde llega uno de los personajes, llega a esta estación que ya justo al lado, y toda la parte del Born que está por aquí, y el puerto. Y ahí detrás, de hecho, todo esto es parte de la Exposición Universal, esto que veis ahí con piquitos y tal. Y si podéis ver ahí, esas montañas, son montañas ahí que están peladas, ¿está? Ahora, si miras ahí, está todo urbano, o sea, está lleno, ¿no? La ciudad se ha desbordado. Bueno. Claro, a mí me interesa mucho, yo veo estas fotografías y empiezo a mirar a esta gente, cómo viste, qué llevan, los carros, esas cosas, ¿no? Dónde se acumulan. Entonces, eso está en la historia. Esta es la Plaza de Toros del Toril. Barcelona llegó a tener 3 plazas de toros en funcionamiento a la vez. Y esto, donde está la Plaza de Toros del Toril, ahora está el pepino este de la Caixa, creo que es. Puede ser la Caixa, bueno, un pepino de color. De aguas potables, correcto, es verdad. De aguas potables, es el mismo sitio, ¿no? El Toril es muy conocido porque por una mala faena la gente se cabreó tanto que acabó asaltando el cuartel de Montjuïc. O sea que fue una mala faena, pero importante, ¿no? Es un lugar donde además también el Net del Sucre hizo la lenga de 1917, de donde se acabó, digamos, la gran manifestación y toda la digamos, revolución obrera que hubo en esos años, etc. Es un lugar muy emblemático que ahora, mira, está algo de Barcelona. Y esto es el Parque del Laberinto, que en la novela es una escena que a mí me gusta mucho, y yo os aconsejo mucho que vayáis. Está un poco lejos para ir, y os aconsejo que vayáis con alguien que os pueda sacar, porque yo tuve la suerte de que iba con mi niña de 3 años, que es la que me sacó,
Pues yo estaba tan tontina y digo, ¡ay, qué chulo el bar, qué tal! Bueno, y luego no sabía salir. Y yo pensé, hostia, digo, los protagonistas tendrían un problema también, porque están aquí. Y a mí los laberintos siempre me han gustado mucho. Y yo creo que aparecerán más de una vez y son lugares, además, realmente son lugares que algunos los ven como uno de los personajes, como un lugar donde perderse con una pareja y hacer cosas bonitas. Y hay otros que lo vemos como lugares también donde puedes matar a alguien y que nadie sepa quién ha sido, ¿no? Imaginar. De hecho, aquí se visita por mucha gente y podrías aprovechar, matar a alguien y vemos a ver si funciona, ¿no? Como hay tanta gente y eso. Pero es muy bonito y es una finca impresionante y deberíais ir a verla, ¿no? Vale la pena. Esto es el teatro, el Lyric. Esto no existe ya. Era un teatro que estaba, digamos, si os acordáis que el mapa estaba aquí, más o menos. Era un teatro privado y nada, no existe, pero es un teatro impresionante, maravilloso. Y aquí hay unas escenas también que disfruté mucho haciéndolas, que no os voy a decir qué pasa, pero bueno. Esto también lo podéis ver porque hay una ruta de cementerios. En Barcelona está el cementerio de Montjuïc, que si alguien me pregunta, no está mal escrito en la novela, está escrito tal como se escribía en ese momento. ¿No? Y es un cementerio impresionante que en su momento podían compartir las clases más altas y las más bajas. Y es un cementerio que por eso tiene el atractivo además de tener esculturas como esta, ¿no? Hay algunas que incluso no te hace preguntar cuál es el significado, hay cosas muy bonitas. Y es un cementerio que os invito a visitar. No me estoy enrollando mucho, ¿no? ¿Estáis bien? Tú vete, Raúl. Expulsado. No queda mucho. La primera exposición universal es otra de las partes importantes, ¿no? Como os comentaba antes, esta es la foto de la inauguración, que está la reina regente y Alfonso XII. Yo tengo muy mala memoria, pero una vez ya me he documentado, ya ha pasado, se me olvida, ¿eh? O sea, que no crees que es un niño. Y hay varios príncipes de Europa. Está el alcalde de París, porque al año siguiente está la exposición universal de París, porque la exposición de Barcelona casi no se hace, porque se fue retrasando de estas cosas y tal. O sea, el espíritu estaba ya. Lo fuimos dejando y en un momento dado digo, vamos a hacerlo, que no llegamos. De hecho, en todos los planos aparece un palacio dedicado al Papa que no se hizo, porque no llegaban, ¿no? Y bueno, la exposición universal tiene cosas como que se construyó un hotel desmontable. O sea, un hotel, creo que hay una foto en esto, que es este del medio. Eso es un hotel que se construyó con la idea de derribarlo. Y acabó la exposición universal y se echó abajo, porque en realidad posiblemente se hubiera caído, si no. Pero lo construyó un gran arquitecto, de que luego fue muy importante en el modernismo, que como podéis ver, no me acuerdo de su nombre, pero es muy fácil, ¿no? Este hotel es emblemático y es uno de esos detalles que tiene la exposición. Tuvo multitud de espacios y algunos aún podéis ir a verlos. Obviamente no los pequeños espacios que son las casetas de Filipinas. Claro, para mí ver que había una caseta de Filipinas, de tabacos de Filipinas, me parecía tan chulo. Digo, ojalá podía estar para verlo y tal, porque es un juego muy exótico, muy de colonias, etcétera, ¿no? Y sirvió, es muy significativo en Barcelona, porque la primera exposición universal también se hace sobre la Ciudadela, que es, anteriormente era un cuartel ya en ruinas, pero era un lugar que en Barcelona es muy significativo convertirlo en algo como fue la exposición universal. Y ya, enfocándonos hacia el final, está la medicina de la época. Eso, yo me nutrí de un montón de motivos para poder seguir escribiendo, la verdad. Hay cosas que decía, cuando me aburría de una, me pasaba a otra. Entonces, la medicina, para mí, una de las grandes experiencias es la visita a este sitio, que es otro consejo que os doy, porque aquí no hay turistas. Esto es una sala de disección de la Facultad de Ciencias Médicas, que ahora es el Colegio Real de Cirujanos, y entonces solo se abre, creo que los miércoles 3 horas o algo así.
Yo la primera vez, creo que esto ya lo he comentado bastantes veces, yo la primera vez me colé, la primera y la segunda me colé porque había una mujer limpiando y le dije, soy de la Junta, déjeme pasar que me he dejado las llaves. Y coló. Yo me quedé alucinado, me dio vergüenza, dije, le iba a decir, no señora, que le va a caer una. Pero no, claro, no había nadie. Entonces me quedé solo en la sala. Esta es una mesa de mármol que está en la novela. En realidad está en la novela. Porque para mí, lo que me obsesionaba mucho es al tocarla, primero lo fría que está en el mármol, lo frío que es el mármol. No podía ser de otra mujer. Claro, funciona muy bien el mármol, sobre todo cuando deslizas la mano por él y te das cuenta lo fácil que deslizan las cosas, ¿no? Entonces, mi mano tropezó con ese agujero del medio. Y ¿para qué han puesto aquí el desagüe? Y claro, poner un desagüe porque por ahí van todos los flujos del cadáver, ¿no? La sangre y otros líquidos. Entonces, en vez de poner cadáveres como algunos ponéis ahora, yo digo, ¡oh! Digo, esto está muy bien. Y entonces esa imagen siempre la tengo en la memoria, ¿no? El tacto frío. Y por ejemplo, creo que aquí no se ve, pero bueno, no sé si este es uno, pero habían otros diferentes más bajos, pero habían pebeteros para el incienso. Quiero decir, las salas de disecciones, el problema no es lo que ves, sino lo que se juntan todos los sentidos, el olor, los ruidos, ahí cortando las costillas, etcétera. Y eso nos recrea en la mente algo que nos da mucho miedo, que es nuestra propia muerte. Por eso es tan atractivo, tan atrayente, porque vemos ahí que era como nosotros y ahora está ahí encima de una mesa bien fría que no la nota, pero nosotros sí la notamos. Entonces eso para mí es uno de los grandes motores de la novela, es uno de los grandes motivos de hacerla, ¿no? Aquí veis fotos más o menos de la época que están posando en realidad, aunque el de la derecha creo que es una mujer y están mirando especialmente una cosa, pero no era muy común que hubiera mujeres cadáveres, ¿no? Un detalle para que veáis lo duro que era esto de las salas de disecciones es que los teatros anatómicos primeros, son de unos siglos antes, hacían estrechos los espacios para que la gente cuando se desmayara no se cayera. Claro, con lo cual ya os podéis imaginar, el problema es la conservación. Como ahora no hay problemas para eso, salen bien heladitos, deben tener problemas a veces, están congelados, pero en su momento eso no existía, con lo cual el olor y la impresión era muy fuerte. Y luego los instrumentos de la época, que son como los de cuando vamos al dentista y los ponen al lado y dices, hostia, me va a torturar, ¿no? Pues algunos de esos siguen siendo iguales, y los que a los médicos de la sala les parecerá una tontería, pero los que no somos médicos sigue mostrándonos mucho respeto. ¿Veis la foto de ahí? Cómo están todos ahí, le dicen al muerto, no te muevas que vamos a hacer una foto y tal, ¿no? Para mí lo de la medicina de la época fue un reto también, porque yo sabía que podía meter la pata con mucha facilidad, porque no es nada fácil. Y por suerte está aquí presente Josep, que me echó un cable para un par de metidas de gamba que bueno, que curiosamente no los hubierais notado, pero gente como Josep sí, y me lo había recordado toda la vida, con lo cual yo quería evitar eso, no quería tener maíz en mi novela. Y por último, el último aspecto ya, no soy más la tabarra, el último aspecto ya que me interesa mucho de la novela, que es el papel de la mujer. ¿Por qué me interesa? Bueno, yo siempre hago la broma de que mi madre, cuando me tuvo, mi hermano está por aquí, lo sabe, yo iba a ser Laura. Entonces debe ser por eso que me interesan mucho las mujeres. Básicamente es por eso. Pero la mujer de la época es una época que también empieza a darse los primeros pasos en intentar conseguir un lugar de la sociedad que aún está luchando por tener posiblemente, pero que ha conseguido mucho respecto a lo que es esta época. Daos cuenta, la mujer no podía trabajar, pero la primera exposición universal, para atender taquillas, para atender ciertas cosas, se dieron cuenta que no tenían gente capacitada, y la más capaz eran mujeres. Y entonces las emplearon, y cuando acabó la exposición universal no quisieron volver a casa, y entonces continuaron empleadas. Esto es un detalle que leí así de repaso,
y es muy importante porque rompieron muchas barreras, ¿no? Entonces los personajes femeninos que hay en la novela, bueno, a mí me importan mucho los personajes y trabajar mucho, que tengan unas características propias, pero los personajes femeninos de la novela, aunque salgan 2 segundos, para mí son muy importantes y tienen papeles que quiero que representen, o intento que representen ese momento, ¿no? Ese momento que sigue de eclosión, de principios de solicitar un papel diferente en la sociedad, ¿no? No me enrollo mucho más porque la verdad es que me vienen a la cabeza muchas cosas muy, muy interesantes, pero las dejo para otro día. Simplemente comentaros que para mí ha sido genial escribir esta novela y que yo no pensaba publicarla. O sea, quiero decir, no esperaba, aunque decíamos por ahí con unos amigos que publicar es justicia. La realidad es que es una novela que surge también de todos estos amigos, muchos de los que estáis aquí, que estabais detrás pegándome patadas al culo igual que yo os pegaba a vosotros, pero que publicar es otro mundo. Escribir es una cosa, publicar es otra. Y ahora publicar me da el gustazo de estar aquí hablando con vosotros y que espero que vosotros tengáis el gustazo de disfrutar la novela. Gracias. Estoy seguro, querido Jordi, que has conmovido a la audiencia con todo ese lado romántico de las autopsias y las disecciones. Eso ha sido realmente entrañable e instructivo. Pero en fin, seguro que alguien quiere preguntar algo, o más de uno quiere preguntar más de una cosa. ¿Sí? Primero, felicitarte porque a mí me ha encantado tu libro. O sea, yo se lo recomiendo a todo el mundo. Muy bien, muy bien. Ah, muy bien. ¿Es tu hermano? ¿El que hablabas antes? Está detrás. Le debe haber amenazar que está detrás. Sí, señor. Ahora ya eres mi primo. El siguiente que lo pague. Quería preguntarte que ¿cuánto tiempo te costó desde que tuviste la idea hasta que terminaste de escribir? Porque creo que tú también trabajabas, ¿no? Entonces tenías que compatibilizar trabajo, escribir. Sí, hacía como que trabajaba eso. La verdad es que es una pregunta muy complicada de explicar, de verdad, porque cuando surge la idea, la verdadera idea surge posiblemente 6 años antes. Pero surge una idea que no tiene nada que ver con lo que ahora tenéis entre manos. Surge una historia que ocurría, para empezar, esto no lo he dicho nunca, que ocurría, bueno, algunos lo saben, pero no se sabe públicamente, es que ocurría en Londres, ¿no? Yo quería escribir una novela anglosajona totalmente. Es muy bonito cómo empieza con ese toque british, claro, la universidad. Tiene que ver con lo que yo estaba viviendo entonces. Está muy chulo. Y yo, de hecho, el Magdalen College, yo lo pateé expresamente para que saliera en la novela. O sea, lo que dice él que hace para llegar a... Esto no se puede decir, claro. Para llegar a hablar con su profesor, es real, vamos, ese es el camino. Y yo que eso me interesaba. Pero cuando surge la idea, que es a lo que íbamos, surge ahí y tú vas madurando porque tienes que hacer otras cosas, como por ejemplo naufragar con tu empresa durante 2 años como todo el mundo y tal, y tener unas pérdidas, tener una niña, que eso no te resta tiempo para escribir, eso te ayuda mucho, mucho, tener hijos y dejaréis de escribir. No, dejaréis de escribir o escribirás más, pero yo aún me resuenan en los oídos los golpes de la puerta cuando tú cierras. Para escribir tienes que cerrar la puerta, eso lo dice Stephen King y no es una metáfora, pero oyes los golpes y dices pam, 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 y tú ahí matando a alguien. O sea, dices, no sé a quién mata. Y claro, dejas la escena. Si ves algo que dices, esto, aquí hay un salto, es mi hija. No le eches culpa al escritor. Y entonces, eso es el desarrollo de la novela, es así, es muy largo, ¿vale? Y no debe serlo tanto. ¿Por qué es tan largo? Porque te dedicas a muchas más cosas para sobrevivir, digamos, en la vida. Mi idea es que una novela tenga que estar en 1 año y medio, más o menos. Aquí se puede discutir, depende de la novela, pero eso es lo que más o menos debería ser. ¿Cuántas correcciones? No, pero sino porque yo muchas veces comentan los autores que la clave está en corregir, hasta que ya se te va la olla y ahí te tienes que decir para. Sí, no, a ver, aquí debo nombrar a gente como Santiago Álvarez, que está por ahí, a Bernardo Carrión, y a mucha gente como Sebas, Raúl, Enrique, o sea, Gina, o sea, gente que están por aquí,
que se leen la novela, te hacen correcciones, pero tú luego también, ¿no? O sea, hay una frase que es: corregir es escribir. Alguno de nosotros... Y la parte ingrata. Para alguno, como Santiago, es el placer. ¿Sí? Sí, sí. Yo estoy por hacer las novelas y que las corrija él. Él lo disfruta con eso. De hecho, lo hablamos ayer mismo esto. Es una parte dura porque hay un momento dado que ya no sabes si lo que estás corrigiendo está bien o mal. No se trata de faltas de ortografía, esto es otra cosa. Sí, es que buscas que vosotros sintáis cosas y tú ya no sabes si lo que pones vas a sentir algo, no vas a sentir nada. Hay momentos que realmente es complicado. Por eso las editoriales suelen quitarte el manuscrito, porque saben que el escritor no quiero, y te lo quitan. Yo la verdad es que hice así, quédate. Y luego volví a corregirlo, posiblemente unas 10 veces. Yo escribí unos 300.000 palabras. En esa novela hay 133.000. Vaya, entonces hay escribir y podar. Sí, podar, que es lo más duro, porque hay cosas que he quitado de la novela que están muy bien, pero no le iba la historia. Por ejemplo, hice un episodio previo, un prólogo, donde sale Vesalia y hace una cosa que descubre una de las esencias de la novela. La corregí 8 veces ese episodio, está estupendo. Y entonces me di cuenta, joder, estás descubriendo casi el final de la novela. Entonces, se fue fuera. Ahora estoy llorando. ¿Más preguntas? Prometo no enrollarme, ¿eh? Jordi, ¿tienes pensado escribir alguna otra? ¿Tienes alguna cosa en mente? ¿Alguna otra idea? Porque dicen que cuando se empieza ya no se puede parar. Bueno, se puede. No, estoy deseando escribir, porque es muy bonito esto, pero también difícil. Tienes que defender la novela, esperas que funcione la novela para que te permita escribir, porque al final lo que compras con una novela posiblemente es tiempo para la siguiente. Y yo tengo varias ideas en mente que tenía antes de que se publicara la novela, y ahora estoy dándole vueltas a esas ideas, pero a ver si encuentro el tiempo para poderme poner en ellas, ¿no? Pero bueno, seguro que hay otra novela, sí, eso seguro. Esa primera parte que tú querías con el entorno inglés y lo que ha supuesto luego terminar o culminar la novela, ¿podrían haber sido 2 novelas diferentes? ¿Te ha interesado prescindir de algo y hacer una sola? Me voy a decir otra cosa que no he dicho mucho. Hay 3 personajes, ¿no? Daniel, Bernat y Pau. Yo empecé la novela con un protagonista. A ver si sabes quién. ¿No? Pau. Pero luego dije que no, necesitaba compañía. Quiero decir, realmente al inicio era una novela diferente. También te digo que creo que era un paso para esta. O sea, no es que dijera no, esta sí, sino que yo trabajo de una forma que es un poco lenta, pero muchos trabajamos así. Voy generando una historia, pasa el tiempo, tienes experiencias, documentación. Eso es lo malo de alargarse una novela. Y entonces, eso tiene que estar tal. Entonces vas transformando tu historia. A veces es un peligro y a veces eso te va a favor. Entonces, lo que yo dejé atrás está detrás de esa novela, y por eso a veces pesa. La novela pesa no solo por 500 páginas, sino porque pesa porque hay más de lo que se dice. Entonces favorece la novela, pero eran otras historias. Santi. Sí, el lector, esperemos que cuando cierre el libro y lea la última página ya haya participado de ese secreto de Vesalia, descubre ese secreto. Pero ¿qué secretos has descubierto tú desde aquella lejana tarde hace unos cuantos años en la Plaza de la Virgen, si no me equivoco? Sí. Donde empezó esa confabulación del Cuaderno Rojo en torno al hecho de escribir hasta hoy, esta tarde aquí, con esta novela terminada, vendida a 18 países y demás? ¿Qué secretos has descubierto? Que tú roncas mogollón. Esto no te conviene, la gente. Roncas mucho. No, compañero de cuarto fantástico. No, es broma. Bueno, no eres la misma persona cuando escribes una novela y cuando se publica. Es que la novela ya, esto es duro para los escritores, ya no es nuestra.
has trabajado tiempo y tiempo, y ahora es de cada uno de vosotros. Y cuando cada uno de vosotros habláis de la novela, muchas veces no tiene nada que ver con lo que tú tenías. Sí que tiene que ver, pero tenéis vuestra visión y es fantástica y te la haces tuya, yo me las quedo todas, las muestras. Pero eso es una de las cosas que descubro, son los secretos, digamos, de la escritura, es cuando consigues que lo lea mucha gente, adquieres como una visión tan diferente de algo que tú hiciste y te hablan de otra cosa. Y por eso el tema de que se traduzca en idiomas para mí me apasiona, porque me apasiona viajar, me apasiona, tengo mucha curiosidad por otras culturas, pero me apasiona pensar un hebreo que va a decir de Pau, o un japonés, o un coreano, o un alemán, da igual, ¿qué van a decir? ¿Qué me van a decir? ¿Cómo lo ven? Porque seguramente, además, eso me enriquecerá para escribir. O sea, me hará pensar cosas que no hubiera sido capaz antes de hacer, ¿no? Entonces, posiblemente la respuesta a esa pregunta tan rara que has hecho creo que es esa. Más. ¿Está? Adelante. Estoy deseando iniciar la lectura por lo apasionante que nos anticipas y estoy seguro que va a ser, pero has dicho que la novela a partir de entonces va a ser más de los lectores que tuya, pero no puedes mucho, como lector no puedes evitar tratar de conocer a quien está detrás de esa historia que te apasiona, te fascina, te cautiva, te quita varias horas de sueño, te aleja también de la familia, te hace quedar mal con los amigos, te hace llegar tarde. Vale, no van a comprar la novela, ¿eh? Y te hablaba de esto porque es habitual que los escritores destruyáis, ¿no? Esa parte de la carpintería que decía alguno, ¿no? No sé por qué lo destruyen, porque siempre quieren, el lector quiere saber un poco también de esa pasión, ¿no? Bueno, también. ¿No me dejas preguntar porque sabes la pregunta? ¿O? No, me adelanto. Diga, perdón. Lo digo porque es que, por supuesto que quiero leerla, pero te quería preguntar si estarías dispuesto a editar esa parte de la carpintería, ¿no? No las 300.000 palabras, ajá, pero sí algo que nos acercara más, no solo a los personajes tan apasionantes, sino también a ese ser apasionante que es el autor. Queremos ser su amigo, ¿no? A ver, sí, eso. Han presentado un tráiler. Llevaba al lenguaje cinematográfico, sería el mismo que... Sí. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo se hace, no? Hombre, ahí hay una cosa que pasa con los escritores, que aunque no lo somos, nos parecemos a los magos. Y explicar los trucos pierde la gracia. Quiero decir, por ejemplo, en la novela os puedo decir que hay como unos 40 guiños, y uno puede ser el de Jack el Destripador, pero hay guiños para que los encuentren los lectores. Pero si no los encuentran, ahora no os pongáis a contar, ¿eh? He dicho 40, pero igual hay 42 o hay 39. Pero esos guiños es un juego con vosotros, ¿no? Y es parte de quién soy yo, porque los guiños son míos. O sea, quiero decir, de lo que es mi idea, de la vida, está ahí. Eso no lo podemos evitar los escritores. Cómo vemos la vida, cómo vemos ciertas cosas. Y todos los personajes, cuando te preguntan ¿dónde estás tú en el personaje? Dices, joder, he escrito toda la novela. Yo estoy en todos los personajes, los más malvados y los más buenos, las mujeres, en los hombres, en los niños, en todos, e incluso en aquellos que simplemente es un niño que aparece un segundo en la escena. ¿Ves? Ese es el andamiaje. Luego, eso sí, luego cuando uno es Vargallosa, igual el andamiaje se lo producen con una película y tal, pero nosotros, lo normal es que nosotros, el escritor, se quede detrás. En la curiosidad está bien, pero... Yo estoy seguro que Vargallosa ha sido un escritor. Sí. Ha editado bastante para muchos editores, Sí. pero yo creo que es más articulista. De todas formas, quien quiere saber de mí puede saber de mí. Lo sufro bastante, lo leo sistemáticamente y trato de evitar la decepción del próximo, y la verdad es que de todas formas sí me que interesa ese andamiaje. sí que pasa una cosa, a veces nos gusta mucho la obra de un autor y no nos gusta cuando conocemos al autor. O sea, ¿sabes? A mí me dijo firmé un libro y me dice, pensaba que tenías pelo. Y yo tengo aquí, está aquí.
lo importante es el libro. Bueno, es como lo veo yo. Yo también miro los escritores. Gracias. Más. Aprovechar ahora o callar para siempre. Venga, Marina. Luego firmas. Sí, luego firmo. Si quieres. ¿Nada más? Bueno, pues cerramos. Pues muchísimas gracias una vez más por venir aquí a este nuevo forum de la FNAC. Muchísimas gracias a Jordi por toda su explicación y sus palabras, y reivindicar la alopecia, porque entre Santiago, Jordi y yo estamos ahí en vanguardia. Y por supuesto el autor firmará ahora con mucho gusto todos los ejemplares que el vuestro, el que queréis regalar. Exacto. El de para vuestros hijos cuando los tengáis. Es una enorme alegría cuando estás firmando y viene alguien con varios ejemplares. Es la mejor alegría. Amas a esa persona inmediatamente. Sí, los demás no lo saben. Mira, muy bien. Te quiere, él te quiere ahora mismo. Lo sabe. Te quiere. Quiero decir una pequeña cosa que me hace mucha ilusión, que está mi profe de lengua de GB aquí. Y eso mola. Y debo decir, yo no sabía que iba a escribir. De hecho, odiaba sus clases. Es que era muy dura. Pero ahora digo, hostia, perdón. Eso no me lo enseñó. Digo, alguno de esos verbos que pongo es por ella. O sea que gracias. Muchísimas gracias.